Vamos a dar inicio a las conferencias del día de hoy. El día de hoy tenemos a Emanuel Guevara. Él está próximo en titularse de Ingeniería en Audio en Sala Audio. Tiene estudios técnicos de músico acústico por el Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba, Irbao. Él nos va a presentar el tema Tratamiento Acústico RT60, una visión artística de sus aplicaciones. Bienvenido, un aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes, o días todavía. Bueno, como ya lo comentó aquí la señorita, yo les voy a presentar lo que es el tratamiento acústico, aplicando la fórmula de Sabin, que es el RT60. Lo voy a platicar más que nada de una forma de vista musical y cómo he aplicado esta sencilla fórmula a lo que es mi home studio y pues bueno, cómo se puede aplicar en diferentes tipos de recintos o aulas. Bueno, pues para empezar, obviamente, ¿qué es el sonido? Y pues bueno, el sonido es un fenómeno físico que es consecuencia del movimiento de un cuerpo al cual vamos a llamar fuente, que consiste en la alteración mecánica de las partículas de un medio elástico. En este caso, el medio elástico que tenemos es el aire. Cuando las vibraciones entran por el pabellón auditivo, tocan el tímpano y lo que ocurre es que el tímpano manda una respuesta inmediata a lo que es el oído interno, que es el martillo, el yunque y el estribo, los cuales generan a la vez otra corriente, por así decirlo, que activa la cóclea, que es la encargada de hacer que el fenómeno físico, que son vibraciones, lo vuelva impulsos eléctricos que pueda discernir nuestro cerebro como el sonido como tal. Y pues bueno, ahí es lo que estoy presentando con esos dibujitos. Es la fuente sonora, en este caso un tambor que emite cierta presión sonora. El medio elástico, o sea, las moléculas que están en el aire vibran y unas empujan a otras constantemente. En este caso pongo una senoidal como tono puro, normalmente no es un tono puro. Y ya, llega a nosotros, que es el receptor, que hacemos el discernimiento, ¿no? Es muy importante empezar por esa parte que es el audio, ¿no? La acústica, a grosso modo, pues es la ciencia que estudia el comportamiento del fenómeno sonoro. En este momento vamos a usar simplemente, o nos vamos a enfocar simplemente en dos cualidades, por así decirlo, que es la reverberación y lo que es el eco. Ahí es importante mencionar que es un tratamiento acústico y que es un aislamiento acústico. Por ejemplo, esta sala de conferencias tiene un tratamiento acústico porque, ¿cómo explicarlo? Existe un tiempo de reverberación o un tiempo en el que el sonido sigue sonando después de que nosotros acabamos de hablar, y en cada recinto, en cada cuarto, en cada estudio, en cada habitación, tiene un tiempo determinado de cuánto tiempo más va a seguir sonando el sonido. En salas de conferencias o en auditorios es recomendable que exista un tiempo de reverberación aproximadamente de 0.2 segundos a 0.3 segundos. Esta habitación, como lo podremos ver en sus paredes y en su techo, ya tiene un tratamiento acústico. Está colocada de cierta manera, ciertos materiales, para que exista este tiempo de reverberancia acá, para que el sonido se prolongue un poco más después de que la fuente original haya cesado. A diferencia de un aislamiento acústico, que es como construir un cuarto flotante dentro de esta propia habitación. Por ejemplo, ahorita estamos escuchando que hay sonidos externos que están presentes en esta habitación, por lo tanto no está aislada acústicamente. Lo que ocurre cuando hacemos un aislamiento acústico es que básicamente hacemos un sándwich de lado y un sándwich de arriba y hacia abajo y generamos esta sensación de un cuarto flotante.
Eso es la principal característica entre un aislamiento y un tratamiento. Ahí podemos ver unas imágenes que del lado izquierdo tienen ciertos paneles para que absorban una cantidad de frecuencias determinadas. Y de este lado, bueno, tengo una cámara anecoica, pero realmente basándonos en un proceso artístico, lo que es un home studio, lo que es un estudio de grabación, si fuésemos a aislar el sonido, trataríamos de que nada de adentro salga. Bueno, no trataríamos. El objetivo es que nada de adentro salga ni nada de afuera entre en cuestión de sonido. ¿Para qué nos sirve el tratamiento acústico? Como lo acabo de mencionar, en este tipo de auditorios o en iglesias o en salones de conferencias ya va estipulado muy estrictamente cuánto tiempo de reverberación queda en cada recinto, ¿no? Entonces, tratamos de hacer que una iglesia suene a una iglesia. Una iglesia no puede llevar un aislamiento acústico, por así decirlo, ¿no? Tiene que llevar un tratamiento con cierta calidad de materiales reflejantes para que se sienta esa sensación de que el sonido se extienda. Es ahí donde ocurre un fenómeno físico chistoso. Un oído supuestamente entrenado, arriba de 50 milisegundos, va a poder percibir, va a confundirse, perdón, de lo que es la reverberación y el eco. Al momento de que nosotros expresamos alguna palabra o en el momento en el que una fuente sonora emite un sonido, genera una primera reflexión y esa primera reflexión rebota con algún objeto o con alguna pared que tengamos enfrente y al momento en el que regresa a nosotros, si tarda 50 milisegundos en regresar, nuestro cerebro va a tender a entender dos sonidos, que no serían dos sonidos, sería el mismo sonido reflejándose en un lapso determinado de tiempo. Pero si excede esos 50 milisegundos, nosotros vamos a sentir que son dos sonidos, el ida y el regreso. Entonces, cuando estamos en una iglesia, lo que arquitectónicamente se trata de hacer, por ejemplo, tienen los coros siempre en la parte de arriba, es sentir esa presencia divina, ¿no? Es el objetivo de esa construcción, que exista mucha reverberancia. Entonces, tratan de buscar materiales reflejantes que en ciertas frecuencias generen esa sensación. Es lo que trato de explicar ahí de para qué nos sirve un tratamiento acústico. En un estudio de grabación, en un estudio pequeño de grabación para pequeños músicos independientes, a veces pues te quieres grabar, no sé, tu voz con algún tipo de efecto natural sin meterle ningún tipo de procesamiento y quieres generar esa sensación de que estás en una iglesia o de que estás en un auditorio. Entonces tratas de colocar materiales reflejantes para que exista esa sensación de engrandecimiento de la voz. El tratamiento acústico concernirá a cualquier persona que requiera resolver problemas del fenómeno sonoro. En este caso, como lo dije, algún arquitecto que tenga que hacer no necesariamente una iglesia, sino una parroquia o una capilla pequeña, o en un estudio de grabación, que ese sería un aislamiento completamente, que lleva cerca de 8 capas, o sea, realmente es un sándwich. Primero se crea una jaula de Faraday para tratar de evitar que frecuencias externas entren dentro del estudio. Después se pone fibra de vidrio, se pone un material que se llama Ceroflex, que es el compuesto de muchos materiales, que es absorbente, tela, y se va avanzando gradualmente hasta que, vuelvo a lo mismo, se hace una habitación flotante. ¿Cómo se propaga el sonido? En espacios cerrados, como lo acabo de mencionar ahorita. Al momento de que nosotros hablamos, o al momento de que nosotros ponemos una bocina, o en el momento de que estamos tocando algún instrumento, se generan reflexiones. Esas reflexiones, pues primero viajan como una primera reflexión, que es la repetición inicial del sonido, que rebota en alguna pared, y esa primera reflexión crea una reflexión secundaria. Bueno, crean miles de reflexiones secundarias que se
rebotan en una cantidad infinita de veces dentro del recinto. El comportamiento y las diferentes reacciones del sonido en espacios cerrados surgen de acuerdo a las condiciones del material que nos rodea. En este caso, las telas que tenemos a un lado es para que, digamos, me alejo, y estoy seguro que si trato de hablar así, la mayoría de ustedes me están escuchando sin ningún problema, porque el tiempo de reverberancia de este recinto tiene que ser aproximadamente de 2 segundos. Entonces, inclusive si yo aplaudo, se escucha como 1 segundo y hueco, como si callara, porque se está absorbiendo por los materiales que tenemos, que son madera en su mayoría, y la mayoría de la madera absorbe el 0.5% de la energía de la fuente sonora inicial. La tela igual tiende a absorber lo que son frecuencias graves, entonces frecuencias agudas, porque es de un grosor delgado. Entonces al momento de que aplaudo, simplemente se oye como hueco. Es muy como subjetivo el cómo lo percibimos. En un ambiente musical o en un ambiente artístico se tiende mucho a decir eso, ¿no? Se oye hueco el sonido, se oye como silbando el sonido. O sea, tiene como ese tipo de frases no tan teóricas, por así decirlos. ¿Qué podemos ver en la imagen? Cuando se emite un sonido en una habitación, por muy fuerte o suave, surgen ondas que se proyectan hacia una superficie y posteriormente viajan pues en todas direcciones dentro del recinto, ¿no? Esas reflexiones pueden ser de origen que el sonido directo viaja en una línea recta desde la fuente del sonido hasta el oyente, y el sonido reflejado, que son las múltiples reflexiones de la primera copia del sonido original. Las reflexiones tempranas y tardías, como podemos ver ahí, está el receptor, que en este caso soy yo, y en la fuente sonora, que en este caso soy yo, emito el sonido, se manda el sonido directo hacia la pared de atrás y crea lo que es pues la primera reflexión. Esa primera reflexión rebota contra el techo y genera lo que es una reflexión tardía o una segunda reflexión. Esa segunda reflexión rebota contra la otra pared y genera otra reflexión, y rebota contra otra pared y genera otra reflexión. Y se va haciendo un mundo de reflexiones, que es ahí donde está lo interesante en esta rama artística, por así decirlo. Porque todas esas reflexiones se suman al sonido inicial y diciendo de una forma muy colonial, cuando yo me callo, cuando el sonido fuente muere, tiene una cola todavía que sigue sonando. Esa cola es la sumatoria total de todas las infinidad de reflexiones que se están generando en la habitación o en el recinto, pero que solamente se van a percibir como una cola. Se le llama como cola de reverberancia, que es la parte final. Y es ahí donde se debe distinguir lo que es el eco a la reverberación. Porque vuelvo a lo mismo, el eco es la primera reflexión que viaja y regresa al mismo punto. O sea, los dos sonidos regresan al oyente y llevan como un ligero retraso, que es lo que les comentaba de 50 milisegundos. Pero, a diferencia de la reverberancia, al momento de que las reflexiones de la reverberación vuelven al sonido inicial como una sumatoria, se crea esta sensación de que el sonido no se ha acabado. O sea, muchos libros lo llegan a decir como cuando el sonido muere sigue sonando todavía, que es lo que acabo de hacer. Se aplaudo, oímos el aplauso y de ahí se oye como no sabría cómo explicarlo, una sensación que aún se queda. Es lo que les acabo de explicar. Una fuente emite el sonido, rebota contra una pared, rebota contra una piedra, regresa y estamos oyendo el eco. Y cuando estamos oyendo una reverberación, es la suma de todas estas reflexiones al sonido inicial. Ahora bien, cada material tiene un coeficiente de absorción que va de 0 a 1. En 0 es que no absorbe nada y que 1 está absorbiendo el 100% de la energía. Llamamos energía
incidente al sonido inicial que estamos transmitiendo, que rebota en una pared, bueno, que al llegar al contacto con una pared, esta pared absorbe parte, bueno, no la pared, el material del cual esté hecho la pared o el material del cual esté hecho el sonido donde se rebota por primera vez, absorbe una cantidad calorífica de su energía dependiendo el tipo de absorción que tenga y nos refleja una primera reflexión ya más atenuada de la energía original que estaba recibiendo. En un espacio cerrado, para lograr la reducción de la energía asociada a las ondas sonoras, tanto en su propagación a través del aire como cuando inciden en sus superficies límite, hay que tener en cuenta los materiales y objetos que se encuentran en el mismo. Nosotros absorbemos una cantidad del sonido al momento de que rebota con nosotros el sonido inicial, nosotros igual absorbemos una cantidad de sonido, las bancas absorben una cantidad de sonido, todo lo que está absolutamente aquí absorbe y de la misma forma refleja. Los vidrios que tenemos atrás y a los costados reflejan una cantidad de sonido también. Les coloco una tabla donde explico que, bueno, donde ya hay por default, por así decirlo, ciertos materiales que ya traen una cantidad de absorción en cierto tipo de frecuencias, hay que dejar claro eso. Aplicándolo en un home studio, o poniéndoles el ejemplo de mi home studio, es una habitación demasiado pequeña. O sea, es la sala de mi departamento donde aplaudo y no, el aplauso se oye muy grande, por así decirlo. Es chistoso porque es pequeño y se oye muy grande. Entonces, aplicando la fórmula que vamos a ver al final, que es la DRT60 con la constante de Sabine, pude calcular cuánta reverberación había en mi habitación con ese tipo de materiales. Entonces ya vuelvo a lo mismo, es una situación demasiado artística. Al momento de que yo estoy tocando, siento que hay demasiadas frecuencias graves. Hay una presencia de frecuencias graves. Entonces me voy a mi tabla y voy a buscar materiales. Bueno, voy a ver qué materiales de los que cuento en mi casa absorben frecuencias graves. Desafortunadamente, al darme cuenta que mis paredes son de tabla roca, de que el piso es de azulejo y que es un material demasiado reflejante, tomo las frecuencias más agudas o tomo lo que absorbe ese material en las frecuencias más agudas, porque definitivamente no me estaría absorbiendo frecuencias graves. En este caso, si midiéramos o hiciéramos el cálculo de la reverberación de esta aula, tendríamos que poner en su mayoría en frecuencias más graves, porque hay materiales que van enfocados más a la reducción de graves. Desafortunadamente en la práctica, y lo que cometemos muchos como error, es tender a poner muchos paneles porosos en las paredes de lo que es el home studio. En ocasiones cubrimos toda la pared con este material poroso. Este material poroso tiende a absorber frecuencias agudas, lo que nos genera un sobrecargo de frecuencias graves en la habitación donde lo estamos aplicando. Para que sea beneficioso, tendríamos que reducir una cuarta parte de la longitud de onda que tenemos, dependiendo de la frecuencia del recinto. Digamos, reproducimos una canción con unos monitores de estudio para escuchar lo que estamos grabando y resulta que tengo muchas graves, ¿no? Muchos instrumentos bajos, fagots, contrabajos, que tienen frecuencias muy graves, que por ende tienen lambdas de metros y metros y metros, ¿no? Si nosotros ponemos materiales porosos, los materiales porosos, como lo estamos viendo, tienden a absorber más en 2000, en 4000 Hz. El material poroso, una alfombra, tiende a medir
2 centímetros, inclusive milímetros, dependiendo qué tipo de material pongamos, que si lo graficamos, estaría agarrando efectivamente una cuarta parte de la longitud de onda de una frecuencia delgada, o sea, es una cosa muy pequeña. Pero si ese mismo material de 2 centímetros queremos que absorba una frecuencia de 125 Hz, o sea, es una frecuencia extremadamente inmensa, y le estaríamos quitando como una cola nada más. No estaríamos llegando ni a cerca de la cuarta parte. Tendríamos que hacer esta cosa que les comentaba hace un momento, que es como un sándwich, porque tenemos que tratar de cubrir visualmente, por así decirlo, la cuarta parte de lo que mide esa lambda. Y bueno, finalmente les pongo un ejemplo de un recinto aplicando la constante de Sabine. La fórmula del RT60, que bueno, a lo que queremos llegar en un estudio o en un home studio de grabación con el RT60 es atenuar 60 decibeles o la millonésima parte de lo que estamos escuchando, para poder tener una frecuencia lo más plana posible al momento de estar escuchando nuestras grabaciones. Porque, vuelvo a lo mismo, si está muy cargada de frecuencias graves al momento de que nosotros escuchamos, no sé, una guitarra con una voz que nada más grabé, se va a sentir como... Es una cuestión muy como de sensaciones, por así decirlo. Sientes un sobrecargo de algo grave. Entonces, tenemos que tratar de buscar la curva más plana posible en ese rango de frecuencias para que podamos hacer una edición correcta una edición correcta del tratamiento que estamos, una edición correcta de la música que estamos componiendo. Entonces es recomendable atenuar por esos 60 decibeles para tratar de llevar la frecuencia más plana posible. Entonces el RT60 me dice que es la constante de Sabine, que es 0.161 segundos por metro, que la sacó él mediante la experimentación, midiendo el volumen cúbico de un recinto, bueno, de diferentes recintos, aplicando el logaritmo natural a 1.000.000 de veces y multiplicando por 4 y usando la velocidad del sonido para llegar a la constante de Sabine. Vuelvo a lo mismo, fue una situación de experimentación constante, y cabe resaltar que esta fórmula tiene el 40% de error. O sea, sí nos sirve en la cuestión artística, nos mejora bastante la sensación como estamos grabando, la sensación que estamos sintiendo, pero realmente no es nada acercado a la realidad. Cuando usamos unos audífonos de frecuencia plana podemos notar la diferencia descomunal de cómo sentíamos que sonaba una reverb en nuestro cuarto tratado acústicamente con el RT60 a cómo suena realmente cuando es un sonido plano. Pero sí ayuda descomunalmente a aplicarlo. En este caso, el RT60, tenemos que medir totalmente las superficies y todo lo que lleva dentro de un recinto. Tenemos que sacar su volumen, digamos el volumen de esta habitación, y de ahí sacar el área de todas las paredes, el área de todos los objetos que estén en cada una de las paredes, el área del techo, el área del piso. En este caso puse un ejemplo de un cuadrado, de una habitación cuadrada que mide 12 por 12. La pared A, de hecho me voy a acercar hacia acá. Lo que es la pared A lleva lo que es una puerta, entonces mide 12 por 12, lo que nos da un área de 144 metros cuadrados, pero al momento que leo las especificaciones veo que hay una puerta que mide 1.8 por 2.5. Entonces esa puerta, tengo que restarle el área de esa puerta a esa pared para posteriormente sacar su coeficiente de absorción. Bueno, para sacar cuánta energía está absorbiendo con el coeficiente de absorción por el material del cual está hecho esa pared y el material con el cual está hecho esa puerta. Perdón. Entonces,
Nuestra primera pared sería la de allá. Tiene 144 metros cuadrados y tiene una puerta de 1.8 por 2.5, la cual mide 4.5 metros cuadrados de área. Esos 144 metros les voy a restar el 4.5, lo que me da un resultado de 139 metros cuadrados. Lo multiplico por el 0.2, que es el coeficiente de absorción de esa pared. ¿Por qué 0.2? Porque 0.2 es esa pared de ladrillo sin pintar. Y opté por tratar de cortar frecuencias graves, porque pues es un recinto vacío. O sea, no hay absolutamente nada más que paredes reflejantes. La puerta es de madera, la cual tiene un coeficiente de absorción de 0.5. Entonces, el área, que es 4.5 metros cuadrados multiplicados por el coeficiente de absorción, que es 0.5, me da 0.25 metros cuadrados. Como es un cuadrado o como es un cubo, todas las paredes pues miden exactamente lo mismo, pared, techo y todo. Lo que nos da un resultado de 144 metros cuadrados como área en todas. Al momento de multiplicarla por el coeficiente de absorción de cada una de ellas, nos da un nuevo resultado en metros cuadrados. La pared B es igual que la pared A, es de ladrillo sin pintar. La pared C y D es de yeso, que tiene 0.01 coeficiente de absorción. Perdón, es de hormigón, que tiene 0.01 coeficiente de absorción. El piso, que está como P, es de yeso, de madera, que tiene 0.5, y el techo es de yeso, que igual absorbe el 0.5. Esos resultados que estamos viendo en metros cuadrados se le va a hacer una sumatoria total que nos daría como resultado 23.175 metros cuadrados. Esos 23.175 metros lo vamos a pasar a nuestra fórmula de Sabine, que dice que es la constante de 100.161 multiplicado por el volumen del recinto, que en este caso es 1728 metros cúbicos, dividido por la sumatoria de los coeficientes de absorción que hay en todo el recinto, que nos da un resultado de 12 segundos en ese cubo. Desafortunadamente, 12 segundos es un ejemplo demasiado brusco, muy grande. Vuelvo a lo mismo, una iglesia tiene 3 segundos de reverberación. Entonces es aquí donde nosotros tomamos la decisión de cómo vamos a reducir esos 12 segundos de tiempo de reverberación que existen. Vuelvo a lo mismo. Al momento de que yo aplauda ahí, se va a oír el aplauso descomunal y lo vamos a discernir como si fuera un eco, porque está avanzando más de 50 milisegundos. Y es aquí cuando tomamos las decisiones de qué forma vamos a tratar el cuarto acústicamente. ¿Qué objetivo tiene esa habitación? ¿Qué objetivo tendría ese cubo? Normalmente, o bueno, a lo que va dirigida esta conferencia es que vamos a hacer un home studio. Entonces 12 milisegundos no sería ni entendible la voz, ¿no? Hablaríamos y uno se confundiría con otro por la suma de frecuencias. Entonces, tendríamos que empezar a tomar las decisiones de, bueno, qué tipo de música vamos a generar, qué tipo de trabajo quiero hacer. ¿Quiero trabajar en mi música o quiero trabajar en la música de alguna persona externa? Tengo que pensar qué tipo de frecuencias es las que quiero quitar, que normalmente queremos evitar las frecuencias graves, porque al medir metros y metros su longitud de onda tenemos que tratar de reducirlos lo más posible. En mi caso, traté de reducirlas poniendo trampas de graves, que como su nombre lo dice, atrae, o bueno, ahí se absorbe la mayor cantidad de energía posible. La trato de colocar en las esquinas, que es donde siento que donde se genera más lo que son las FOEs, que es la frecuencia de onda estacionaria, lo que me hace generar lo que hace que en sensación
tenga yo una carga de graves excesiva en un cuarto pequeño. En este ejemplo que les puse, donde tenía 12 milisegundos, perdón, 12 segundos de reverberación, tendríamos que hacer un tratamiento completamente, un aislamiento prácticamente. Tendríamos que redecubrir las paredes con algún tipo de material no tan reflejante o más absorbente. Y pues bueno, eso es el RT60 y de esa forma lo aplico y trato de que lo apliquen hacia estudios de grabación, hacia pequeños estudios caseros, que desafortunadamente, pues en una ciudad tan ruidosa como es CDMX, pasa la ambulancia y si quieres grabar vas a oír la ambulancia definitivamente, no vas a poder aislar la ambulancia porque no estamos como en una orilla o vivimos en departamentos y el departamento vibra y tiene un piso de ruido que va a estar ahí consciente. Hablando de producciones de un nivel medio, no tanto como hobby ni tampoco dedicándonos a lo profesional, pero para hacer un trabajo decente, donde sonidos por muy mínimos que sean se logran sentir, ¿no? O se logran oír cuando ya los ponemos con mucho volumen en unos audífonos. Entonces tratamos de evitar todo ese tipo de frecuencias. No sé si alguno de ustedes sea músico o tenga interés de empezar a grabar sus proyectos o así, tendría que aplicar de preferencia la fórmula del RT60, que existen muchas fórmulas para calcular la reverberación de los recintos, pero en el área artística esta es la que más ocupamos, o bueno, es la que usamos normalmente. Y pues bueno, así como les mostré que sacan la área de todo, tendríamos que sacar el área de absolutamente todo lo que esté en nuestra habitación: libreros, sillones, libros, las personas que usualmente estamos, sillas, todo lo que tiene un espacio dentro de esa habitación absorbe una energía. Afortunadamente ya los comerciantes que venden alfombras o que venden cierto tipo de cosas ya te manejan el coeficiente de absorción que tienen. Si no, afortunadamente en internet siempre vamos a encontrar tablas que se acercan bastante a lo que es la realidad. Vuelvo a lo mismo, el RT60 tiene un 40% de error, no es estrictamente perfecto, pero mejora bastante la calidad en la que podemos nosotros oír lo que estamos grabando en nuestro recinto o en nuestra habitación, y tratar de evitar que nos mientan, como coloquialmente se dicen, nuestros monitores, nuestro estudio, y evitar esta circunstancia en la que estábamos mezclando en nuestra casa y suena increíble la canción y dices, vamos a subirle a los graves porque necesito que ese bajo suene aquí más reggaetonero, ¿no? Y llegas y lo pones en el carro de tu amigo y resulta que no se oye nada más que puro... ¿Por qué? Porque tu cuarto te está mintiendo. Y bueno, si trabajamos y recurrimos a trabajar exclusivamente con audífonos y traemos una frecuencia totalmente plana, al momento de que nosotros lo mezclemos nuevamente para llevarlo al público, por así decirlo, se va a ir un desbalance total, porque ciertamente nosotros no oímos plano todo el tiempo. Entonces, lo más acercado es el cálculo del RT60. Gracias. ¿Preguntas? Sí, bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿No? ¿Ninguna? Gracias.
iglesias, como bien comentas, es algo que cambió la acústica, es la forma de construir. Antiguamente todas eran, si se dan cuenta, tenían por lo menos una cúpula. Y la cúpula era absorbente, reflejante, pero lo que pasa es que en vez de ser recta, se cruzaban las líneas y de alguna manera se hacía un tipo de control de ruido antiguo, que chocaban las frecuencias y se perdían y se escuchaba la voz, porque tampoco había micrófonos y el padre pues, tenía que tener una voz de alguna forma diferente. Lo que bien dices es en los estudios de grabación lo que buscan es ser lo más tenues y claros cuando hablan y buscas el concepto de la cruza de materiales. Y bien como dices también los pisos dotados para evitar cualquier tipo de absorbente o de vibración a través de las estructuras. Sí es muy importante en este caso en la medición cuando hagan, como bien mencionas, es observar que sus materiales cumplan con los requisitos que ustedes buscan. Y esta fórmula para muy interesante. Hay, no nada más hay cuartos de grabación, estamos hablando de cuartos, hay cuartos especiales reverantes, hay cuartos anecoicos, hay anecoicos, hay de campo libre, hay mil. Pero cuando vamos a hacer un estudio de grabación, es buscar esos materiales, la fórmula que tú aplicas es encontrar el adecuado. En casa es muy difícil. ¿Por qué? No puedo controlar el ruido de fondo, pero por lo menos pónganse en el centro de su cuarto y escuchen lo que hay. Con eso ustedes van a lograr de alguna forma encontrar el punto exacto donde empezar de atrás hacia adelante. Actualmente las puertas lo que dan ayudan. Si les dicen eso a sus papás, que buscar la puerta de la ventana, taparla, van a matar todo lo demás. Pero sí es, la acústica es una ciencia muy grande y pues tiene muchos años. La verdad, felicidades, muy buena plática, muy interesante y pues allá. Muchas gracias. Gracias.